Desde el año 2008, cambiaron su rumbo para manifestarse en la red a favor de la libertad de expresión. De la independencia del Internet y en contra de las acciones autoritarias de los gobiernos. En otras causas, aunque no siempre de forma legal. El lema de Anonymous es "Somos Anonymous, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos". Su ideología no está definida, pero a lo largo de su historia se han manifestado por la libertad de expresión, la libertad de compartir información, asuntos sociales y políticos y la independencia del Internet. Anonymous nació como diversión en el año 2003 en los foros de 4chan, una comunidad donde cualquier usuario puede publicar un texto o una foto relacionada con un tema. Contrario a Facebook, no necesita identificarse para dejar un comentario. Cuando esto sucede, el usuario aparece como Anonymous. El nombre de Anonymous representa la idea de que toda esta comunidad pudiera representar a tan solo una persona, una comunidad bajo un mismo nombre donde todos son Anonymous. Lo que al principio era solo diversión se transformó en la idea del poder de un grupo de personas en la web bajo un mismo propósito. A este grupo se le han atribuido ataques informáticos. Sus primeros actos de hacktivistas fueron contra la iglesia de la cienciología y opositores de la piratería en la web. A esto se le denominó Operación Venganza. Luego, en 2011, Anonymous inició su condena de ciberataques contra páginas oficiales de diferentes gobiernos, uno de ellos en Colombia. Diversas causas han reunido a los integrantes de Anonymous. Una de las de más impacto tuvo en sus inicios en Wikileaks. La creación de Julian Assange filtró y reveló miles de documentos de empresas y gobiernos, entre ellos información sobre las acciones de Estados Unidos en la guerra de Afganistán e Irak. El propósito de que la verdad quería ser libre y necesitaba ser liberada atrajo la atención de Anonymous para apoyar a esta causa. De hecho, cuando PayPal, Amazon y Mastercard decidieron impedir las donaciones hacia Wikileaks, el grupo se enfocó en ataques 2. Denial of Service. Los ataques Denial of Service elevan las peticiones de una entrada de una página web hasta congestionarla y dejarla fuera de servicio. De hecho, gobiernos que limitaban la libertad de información en Internet como Túnez o Egipto se vieron rodeados ante el volumen de Anonymous durante la llamada Primavera Árabe. Los grupos de resistencia ante estas dictaduras reconocerían al grupo como parte clave del movimiento. Por ejemplo, en el caso egipcio, Anonymous improvisó líneas de Internet para saltar el bloqueo de la red que implantaba el gobierno de Hosni Mubarak y facilitó mediante fax información sobre cómo enfrentar a las fuerzas del régimen y evitar los ataques con gases lacrimógenos. El 20 de julio del 2011, el grupo hackeó la cuenta de Twitter del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la cuenta oficial de Facebook del presidente Juan Manuel Santos. Los ataques cibernéticos se dieron en el marco de la Operación Independencia a la 1:10 de la tarde de ese 20 de julio. Anonymous publicó el siguiente mensaje en la cuenta del exmandatario junto a un enlace que invitaba a ver el video en YouTube, reflexionando sobre si ¿realmente nos liberamos de nuestros opresores o simplemente cambiamos de nombre y de políticas? Ese día, las páginas del Ministerio de Defensa y de Alta Consejería para el Bicentenario también fueron atacadas hasta dejarlas fuera de servicio. En marzo del 2012, la página del Senado de la República fue el blanco del grupo activista ante los temores del regreso de la ley llamada Ley Lleras. Esta ley pretendía establecer regulaciones sobre el tema de derechos de autor en Internet, entre otros puntos. En el 2015, la revista satírica francesa Charlie Hebdo sufrió un ataque terrorista en sus instalaciones.
Desde ese entonces, Anonymous amenazó con ciberataques contra el Estado Islámico. En marzo de ese año, reveló una lista de cuentas de Twitter afines al grupo yihadista. Luego de los ataques en París, ISIS fue declarada por el grupo activista como el blanco principal en una guerra total y publicó cerca de 200 cuentas de Twitter relacionadas con el Estado Islámico que aún se pueden ver en la página web Pastebin. Cientos de gobiernos han intentado perseguir a la organización, pero al constituirse de forma anónima, no tener un líder e incluso no tener jerarquía hacen posible que cualquier persona en el mundo pueda formar parte de Anonymous o ser Anonymous. En sí, el nombre es un seudónimo en el que diferentes grupos o personas que se juntan para realizar sus acciones de protesta en línea y en muchas ocasiones de manera presencial. El director Brian S. Snackberger, en el documental We Are Legion, The Story the Activisten, relata en el documental los orígenes de este grupo y cómo se definió en un nuevo término, el hacktivismo. Estados Unidos también ha sido blanco de Anonymous en varias ocasiones. En 2010 hackearon el sitio web de la compañía estadounidense HB Getty Federal, especializada en seguridad tecnológica. En el año 2012 filtraron 1.700 GB de datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En el 2014 publicó 13.000 contraseñas de sitios web como Amazon y Walmart. Este año, el grupo realizó un llamado contra la tiranía del gobierno de Donald Trump. Incluso reveló supuestos teléfonos de la Casa Blanca. La icónica máscara ha identificado al grupo y sus simpatizantes durante un buen tiempo. Su origen se remonta a 1605, a la llamada conspiración de la pólvora, que buscaba asesinar al rey Jacobo I de Inglaterra. Aunque el plan de explotar las casas del parlamento fracasó, la historia se convirtió en un símbolo de la rebeldía. Justamente Alan Munro y David Lloyd fueron las mentes detrás de un cómic de los 80 llamado V de venganza, la V de vendetta. La historia se desarrolla en Inglaterra, un territorio dominado por un gobierno totalitario que va en contra de las libertades individuales. La novela gráfica de Alan Munro y David Lloyd es llevada al cine en el año 2005. Su protagonista, V o Vendetta, desafía a la autoridad mediante atentados. Este personaje es inspirado en Guy Fawkes, uno de los líderes de la conspiración de la pólvora de 1605. ¿Querías matarme? Bajo esta capa no hay carne ni huesos que matar, solo hay una idea. Las ideas son a prueba de balas, es una de las frases por las que se recuerda a Guy Fawkes. Desde ese entonces, a Vendetta se le reconoce como un símbolo de la rebeldía contra el sistema. Este personaje se convirtió en el rostro de Anonymous, un grupo que alza la voz sin cara de la rebeldía en la era digital. Guy Fawkes fracasó en sus intentos por acabar con el gobierno británico en 1605, pero su espíritu trascendió a la web. Héroes o criminales de internet, una organización invisible, ejerce un poder inimaginable en el mundo digital. ¿Cuál es su código a la hora de actuar?